Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Ángel Patrón, representante de la Asociación Ayuda, Asociación Yucateca de Desarrollo Humano y Académico, y es para mí un gran honor poder tener a dos grandes profesionales de la Red Nacional Abogadas Violentas, que están en la sección Yucatán y ellas nos vienen a hablar precisamente de este tema. Nos acompaña el día de hoy Adriana Cristal y nos acompaña también Shirley Ricalde, a las cuales les damos mucha gratitud, sobre todo por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que es un gran esfuerzo y sobre todo pues también por el trabajo que ustedes realizan. Así que pues en nombre del equipo que formamos Ayuda les damos la bienvenida y pues un gusto poder contar con su participación. Gracias. Muchas gracias. Platíquenme un poco acerca de esta red nacional, cómo empieza este movimiento, cómo se consolida, cómo de alguna u otra forma nace esta necesidad de que también podamos luchar por los derechos de la mujer. Yo te cuento un poco. Esta red, como bien dices, nace en Jalisco con una representante que es nuestra directora nacional, que se llama Fátima. Bueno, al grado de ver que la violencia ha crecido en el país y por la necesidad de poder ayudar, de que las mujeres sientan un poco de alivio, en Jalisco, precisamente en Guadalajara, varias abogadas se reunieron para ver, lideradas por Fátima, decir, bueno, ¿qué es lo que está realmente pasando aquí? ¿Cómo podemos ayudar a las demás? Vamos a unirnos como red de apoyo, y así fue como fue saliendo en Guadalajara, en Jalisco el año pasado, y después se fue a diferentes puntos de cada estado. Por ejemplo, la Ciudad de México, pues por ser la sede del país, o sea, la capital. Igual el Estado de México, pues como ustedes saben, son lugares donde, por ejemplo, Ecatepec está lleno de violencia, y así fue como llegó a Yucatán. En Yucatán aproximadamente en abril y mayo fue que nos empezamos a reunir. Incluso aquí nuestra coordinadora Camila ha sido la que entre todas pues nos ha ido formando poco a poco, y ahorita somos más de 20 abogadas, ahora sí que dedicadas y con el labor de hacer justicia, créanme, con todas el corazón en la mano, dispuestas a ayudar a todas las mujeres que en Yucatán sufren violencia. Wow, increíble. Yo creo que ese mensaje es súper importante, sobre todo porque en ocasiones puede ser que no sepamos a dónde recurrir, ¿no? Y que también de esta forma, pues el hecho de saber que es una red formada de mujeres para mujeres, y que obviamente tiene esa experiencia, ese profesionalismo, definitivamente esto tiene un impacto importantísimo. Platíqueme un poco acerca de la conmemoración de este 25 de noviembre, que sabemos que es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia, la lucha contra la violencia, ¿no?, hacia la mujer. Platíqueme un poco acerca de esto, cómo surge esta fecha, porque también a veces las personas vienen y felicitan a las mujeres en este día, y definitivamente no es un día de celebración, es un día de conmemorar precisamente que se va a erradicar y se está realizando esta lucha activa hacia las mujeres, contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Sí, claro, de hecho, como comentas, todo viene desde momentos históricos. Desgraciadamente, pues para las mujeres los momentos históricos vienen a través de la tragedia. Claro. Como comentamos al inicio y platicando antes, el 8 de marzo pues igual, ¿no? Viene pues esta cuestión de muerte de mujeres, y igual viene para darnos, ¿no?, una lección. El 25 de noviembre todo viene, es en 1961. Es en 1960. De hecho, aquí es muy importante decir que la lucha en contra de la violencia tiene nombre, tiene lugar, tiene fecha. Así es. Fue un 25 de noviembre de 1960, como dijo mi compañera, por una desgracia, un suceso que pasó en República Dominicana con 3 hermanas de apellido Mirabal. Cada una se llamaba Piva, Minerva y María Teresa. Ellas tenían la misión, más bien ellas querían derrocar al régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Entonces,
ellas que estaban decididas a erradicar pues la violencia, porque como todo régimen había represión, incluso históricamente ha sido el más cruel villano, por así decirlo, y también el más cruel dictador en América Latina. Muchas veces ellas incluso fueron a la cárcel, fueron torturadas más de una vez por defender sus ideales, y una vez ellas yendo en un vehículo, las asaltaron, las apiedraron y prácticamente tiraron el vehículo cuando ellas todavía estaban adentro y se murieron. Entonces, a partir de ahí, eso marcó un antes y un después para la lucha en contra de la violencia y sobre todo en contra de la violencia contra la mujer. Tan es así que en 1999 la ONU determinó el 25 de noviembre el Día Mundial en contra de la violencia hacia la mujer, en honor a estas tres honorables mujeres. Incluso ellos antes, en la Organización Mundial de las Naciones Unidas, en 1993, determinaron a la violencia en contra de la mujer como todo acto basado en el género, en este caso de mujer, que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual, psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la publicación, arbitraje a la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en la vida privada. Ya. Entonces todo este movimiento realmente tiene un trasfondo que, como comentaba Shirley, desafortunadamente parte de una tragedia, y que también este movimiento pues tiene voz de esas tres mujeres que marcaron la historia. De alguna forma también nosotros vamos siguiendo esa lucha para que se pueda transformar todo esto. Y platícame también un poco acerca de cómo se encuentra el panorama de la violencia en nuestro estado. ¿Qué tan frecuente puede llegar a ser esta situación? Pues bueno, nosotras lo vemos todos los días, digo, desgraciadamente, pero para nosotros pues sirve para ayudar y, como tú comentas, para darle un nombre y una forma a este movimiento que pues hoy comentamos, ¿no? Aquí y ahora. Bueno, la violencia desgraciadamente se ve en muchas formas. En la red la vemos, y Adri pues me ayuda con ello también, viendo los casos. Bueno, nos toca ver desde violencia pues familiar, nos toca ver desde todo tipo de violencia, y como comentábamos al principio platicando, Adri comentó que pues en este estado lo que nos perjudica, por así decirlo, es que no hay conocimiento de lo que es la violencia. No hay una definición para muchas de las mujeres no saben que están sufriendo violencia, no saben qué es, y comentábamos, ¿no?, en un inicio, que es la violencia digital, por ejemplo. Y muchos se preguntarán qué es. ¿Nos puedes comentar un poco, Adri? Ese concepto está muy interesante, ¿eh? Digamos que, como todo, ahora sí que todo necesita una definición. Claro. Y ahorita Shirley tocó un punto muy bueno. Muchas mujeres no saben que están sufriendo un tipo de violencia. Y bueno, empecemos. La digital, como todo, actualmente, pues todo se maneja alrededor de redes. Incluso ya hay tipificación de este tipo de violencia, porque aquí quiero mencionar, y va de la mano con la pornovenganza. Porque muchas veces una mujer puede sufrir violencia si sus fotos son subidas a la red, y prácticamente las están manipulando, enviándosela a otras personas, obviamente sin su consentimiento. Al enterarse, obviamente detona en una violencia psicológica y por supuesto también emocional. ¿Por qué? Porque obviamente no es fácil que jueguen así con tu imagen, o sea, y que te dañen tu persona, porque obviamente es tu intimidad y no quieres que nadie la vea. Entonces aquí tocamos también y partimos de un punto muy importante, y que creo que es el que más necesitamos decir y enfatizar, es de que existen muchísimos tipos de violencia. Vuelvo a repetir, así como Shirley ahorita lo comentó. Miren, hay una ley que existe que ahora sí que trata precisamente en cuanto al acceso para las mujeres a una vida libre de violencia. Exactamente. Incluso
esta ley marca varios tipos de violencia que aún no están tipificados en cada uno de los códigos como se debería. Por ejemplo, existe la violencia psicológica. La violencia psicológica prácticamente está en todos los demás tipos de violencia, porque de alguna forma el agresor siempre te va a agredir por ahí, aunque no te... Obviamente si te pega, pues obviamente también te agrede psicológicamente. Si comete igual tipo de violencia económica, también te agrede psicológicamente. Claro, claro. Entonces, la violencia psicológica de hecho es la más difícil de comprobar, sin embargo, es la que más existe. Y aquí nos encontramos con otros factores que ya vamos a comentar más adelante cuando vienen las modalidades de violencia, porque cuando una mujer va a denunciar, no es que sufrí daño psicológico, sí, pero tráeme un dictamen de no sé qué, no sé cuánto, y tiene que pasar por muchas cosas para demostrar que realmente sufrió violencia psicológica. Entonces, también la violencia psicológica nosotros la detectamos, digo, porque pues ya tenemos experiencia sin ser psicólogas, porque muchas mujeres te hablan con miedo, incluso muchas veces te hablan de lugares públicos y te citan, prácticamente quieren que solamente sea por correo y demás, porque incluso tienen miedo de contarte qué es lo que les está pasando. Claro, y como que dejar una evidencia que pueda servir para rastrear que se comunicó con alguien externo, ¿no? Entonces, pedir ayuda. Sí, es muy, muy difícil este tema, y bueno, para hablar de la violencia psicológica yo creo que nos podría llevar hasta 2-3 horas, ¿no? Claro. Pero igual tenemos la violencia física. La violencia física, pues, no es que sea la más común, pero es la más fácil de detectar, en el sentido de que, pues, cuando una persona sufre agresiones, golpes, pellizcos, malos tratos y demás, pues es ese tipo de violencia que siempre suele ser, de alguna forma, vuelvo a repetir, común, y que también tiene que ver muchísimo con la psicológica. Claro. Entonces igual, a ver, y aquí vienen otros conceptos que quizás no se sepan, pero aquí quiero dejar de hacer muchísimo énfasis, sobre todo porque hay muchas mujeres, sobre todo amas de casa, que no saben que esto también puede ser violencia. Existe la violencia patrimonial. ¿Qué sucede? Que muchas veces aquí, como dijo, quiero hacer énfasis en cuanto a las mujeres que son amas de casa, porque pasa que, por ejemplo, si el agresor es el dueño de la casa y todo le dices, tú no te puedes ir de aquí porque esta casa yo la compré, y si no, no vuelves a ver a tus hijos. Incluso la violencia patrimonial se puede generar de muchas maneras, incluso de cuestiones de renta. Incluso en la red tuvimos un caso, conocimos a una señora donde el agresor le tumbó toda la casa. Wow. Con tal de que no se quede. Con tal de que no se quedara. ¿Por qué? Porque sabía que también habían hijos de por medio, y como los hijos pues son menores de edad, pues obviamente necesitan un lugar para donde vivir. Claro. Y también está la violencia económica. Muchas veces también tiene que ver, como decía yo, con la violencia psicológica, porque el agresor no deja que la mujer se desarrolle en su ámbito profesional, y muchas veces la limita a no proveer los alimentos necesarios, o decirle, ¿sabes qué? O sea, más que nada, manejarla con el dinero. Es como... Es su forma de control, ¿no? Es como incluso tal vez, si tú trabajas, eres independiente, oye, pero ¿sabes qué? Yo voy a administrar el dinero, ¿no? Sí, o sea, ya entonces, no solo es también y muchas veces también pasa cuando se están separando. Es de que, por ejemplo, yo no te voy a dar el dinero, y vele cómo le haces para los hijos y todo. Entonces, a veces las deudas que tienen también en conjunto, ¿no? Sí, de pagos, exactamente. De tiendas departamentales, todo ello. Y... Perdón, y en ese supuesto, cuando están hablando de estas situaciones, cuando igual entra la violencia psicológica que comentabas, que sin querer hablamos de económica porque hablamos de dinero, pero hablamos de psicológica cuando te estoy chantajeando. Digo, al final y al cabo es eso, es el chantaje. Exactamente. Claro. Y por último también tenemos el tipo de violencia, que es el más... Yo me atrevo a decir el tipo de violencia peor que existe, que sin duda es el sexual. ¿Por qué? Porque en el sexual hablamos
de abuso sexual, hablamos de violaciones, pero también muchas veces de humillaciones, de que también ellas tengan que hacer algo en contra de su voluntad. Incluso muchas veces también la violencia sexual puede incluirse dentro de la violencia digital. ¿Por qué? Porque como hace un rato comenté, también tiene que ver con la intimidad de la mujer. Entonces también es atentar en contra de su misma sexualidad. Sí, definitivamente que ahí yo creo que también uno de los principales problemas que tenemos es que se ha normalizado la violencia y sobre todo en ese contexto tan íntimo que cómo puedan tal vez ustedes apoyar a una chica que pasa por una situación así y que cree que es algo normal. O sea, que yo como mujer, pues es mi pareja, es mi esposo, o sea, yo pues necesito cumplir como esposa, ¿no? No saben cuántas veces he escuchado eso, por ejemplo, en la consulta. Es que yo como mujer sé que también necesito cumplir con ello. O sea, dices, no, oye, eso ya puede ser, como mencionaban, una cuestión de agresión, una cuestión de abuso o incluso una cuestión de violencia, ¿no? De violación, perdón, que aunque tú estés casado o casada, pues también se da dentro de esa tipificación, ¿no? Ya es algo que va en contra de la voluntad de la persona, ¿no? Y creo que en ese supuesto regresamos y rebobinamos al mismo tema del principio, ¿no? Que comentabas qué tanta violencia hay en Yucatán y cómo saber qué tanta violencia hay en Yucatán si no saben que sufren la violencia. Y pues lo que te digo, tienen tanto que ver una con otra que, como tú comentas, ellas no saben que sufren este tipo de violencia, que la verdad es una de las que desgraciadamente igual vemos mucho en redes en cuanto a solicitudes. Claro. Y es que nos ha pasado en la red que hasta terceras personas piden ayuda porque ellas no saben que están sufriendo esto. Entonces es tanta la necesidad de querer ayudar a la amiga, a la hermana, a la prima, a la sobrina, a la hija, que ellas tienen tan normalizada esta cuestión de la pareja, esta cuestión del novio, o sea, lo que sea, ¿no? El esposo, que ya no saben que están sufriendo violencia, ya no saben cómo denunciar, ya no saben ni siquiera si alguien les va a creer, porque como es su pareja, ¿cómo pueden sufrir violencia por su pareja? Exactamente. O sea, socialmente están vistos como la pareja romántica, como esto, cómo esta persona la va a humillar, ¿no? Como en la intimidad. Entonces, yo creo que esos parámetros no pueden llegar a ser, al menos nosotros, por ejemplo, utilizamos si es algo perturbador o es algo incluso que deteriora mucho la calidad de vida de la persona para considerar si ya es una expresión sexual o probablemente ya es algo aberrante, ¿no? De cómo ya se pueda salir de ese contexto. Nosotros también hablamos acerca de la violencia social, que es algo muy frecuente que vemos dentro de nuestra práctica, dentro de los casos que vamos analizando, y me refiero mucho sobre todo al hecho de limitar a la persona en ese contacto de la familia, de los amigos, de las amigas, incluso hasta de redes, ¿no? El monitorear el celular, redes sociales, todo ello, y cómo esto también puede repercutir, porque es como si te acorralara. Es como si no tuvieras más opción que específicamente ser yo la persona que te va a salvar, pero a la vez soy aquella persona que también es la que más te violenta, ¿no? De hecho, aquí tocas un punto muy importante porque se deriva de la violencia psicológica. Exacto. Yo creo que muchas mujeres, y más de las que pensamos, sufren ese tipo de violencia del típico de es que no tengas redes, es que elimina a tus amigos, es que también no te vistas de esta manera, es que hay esto. Entonces a la pobre mujer le van creando en su mente puro miedo. Entonces ella con qué facilidad te va a contar qué es lo que está pasando, y que muchas veces también encuentras el factor externo, que uno no tiene a veces quien los apoye precisamente por la forma de pensar, porque desgraciadamente vivimos en una sociedad, no solamente en Yucatán, en todo México, donde aún hoy por hoy las mujeres somos demasiado juzgadas, donde prácticamente nosotros tuviéramos la culpa de lo que nos pase. Entonces, aquí también quiero tocar un tema antes de terminar, porque la misma ley de acceso a una vida libre de violencia nos dice que hay diferentes modalidades de violencia. Aquí, por ejemplo, la familiar, de que así como existe la violencia pues, familiar, de que, vaya, la llamada violencia que es, dicen, sí, la violencia marital y no sé qué, o sea, pero también puede existir violencia por
parte de otros miembros hacia la mujer. O sea, también estamos hablando de que la juzgan, la presionan, entonces también hay una forma de que ahí exista. También nos encontramos ante la modalidad de la violencia laboral y docente, porque cuántas veces las mujeres no han sido hostigadas o en su centro de trabajo o en su escuela. Entonces, ahí tenemos que muchas veces está el maestro o el patrón que se quiere propasar con ellas, claro. Y muchas veces también no saben a dónde recurrir. Y también existe la modalidad hasta en la comunidad, porque muchas veces existe el linchamiento social, sobre todo en cuestión de redes sociales, hoy por hoy lo vemos, entonces sí existe también. Y existe también, aquí quiero hacer énfasis en la violencia institucional, porque muchas veces esto tiene que ver con la violencia psicológica sobre todo, porque cuántas veces las mujeres quieren ir a poner una denuncia y lo primero que le dicen es que eso no va por ahí, es que eso no es delito, es que para qué vienes hasta ahorita, es que, ay, pero ya tienes un análisis psicológico para ver si realmente él cometió violencia psicológica o en ti, tienes pruebas. Entonces obviamente con qué confianza ellas van a denunciar si no se sienten, si los que se supone que les van a ayudar, exacto, solamente es nada más para humillarlas y hacerlas sentir peor. Igual está la modalidad de violencia política, porque muchas veces hay mujeres que estando en un puesto dicen, ay, de seguro es porque dio algo, o hay muchos hombres que siempre están ahí para molestar o incluso también para hostigarlas, y digo, también existe en ese ámbito. Y por supuesto la modalidad de violencia que es la más fuerte, que es ya la feminicida, porque lamentablemente en todo el país y pues ahorita en el estado han aumentado los casos de feminicidio. El detalle es que pues parece que no se le ha dado en sí el alcance que debe de ser. Ya veo. Y dentro de este rubro, ya conociendo de los tipos de violencia, creo que también eso nos puede servir para ir identificando con los ejemplos que han dado ustedes, para que podamos saber si en algún momento alguien, algún familiar o incluso las chicas que nos están viendo a través de este video, pues sepan si están en violencia. Ahora, me gustaría saber cómo la ley apoya precisamente a las mujeres que viven en violencia, es decir, qué acciones legales pueden realizarse para defender precisamente esos derechos, y que obviamente también hablabas de una ley en contra de la violencia hacia la mujer, ¿no? Sí, claro. Pues yo creo que ahí podría contestar que como buena abogada depende, ¿no? Depende del caso, depende de la situación. Por ejemplo, comentamos hace un segundo, ¿no? Que Adri, por ejemplo, comentó lo que es la violencia digital. Y lo que desgraciadamente se ha dado mucho, ¿no? Ahorita en pandemia, pues muchos estamos encerrados y qué mejor para el tiempo de ocio que a veces hacer estas vejaciones, ¿no? Por redes. Entonces, pues igual tienen, o sea, bueno, al menos yo soy redes, yo veo esta parte de toda la cuestión de que sí, por ejemplo, a veces, por ejemplo, Facebook tiene un protocolo para esta cuestión, claro, pero eso es algo por Facebook, ¿no? También hay maneras de ir con la autoridad, pero es como te comento, depende mucho del caso en específico. Creo que Adri nos podría hablar mejor de eso, porque ella se dedica específicamente a la parte de las acciones legales. ¿Qué sí, pueden hacer, ¿no? Mira, como yo, lo que les puedo aconsejar a todas las mujeres que nos están viendo y a todas las mujeres en general, que al más mínimo de violencia vayan a denunciar. Uno, y en segundo lugar, hay maneras de poder salir de ese lugar. ¿En qué maneras de sentido? Porque muchos tienen miedo de decir, es que, y también es parte de la violencia patrimonial, como decía, es que yo me salgo de mi casa y ¿a dónde me voy con mis hijos? Claro. Quiero decirles a cada una de ustedes que existen mecanismos en la ley, y quien les diga que no, les está mintiendo, medidas de protección en las cuales a ustedes les pueden hacer que se queden en su casa junto con sus hijos, y al agresor sacarlo al menos durante el tiempo que dure el procedimiento o todo el tiempo necesario según la situación. Entonces siempre pueden solicitar medidas de protección, y si les dicen, ¿sabes qué? Es que no puedo recibir tu denuncia porque ya pasó tiempo y demás,
¿saben qué? No es cierto. ¿Por qué? Porque ellos tienen la obligación de recibirte la denuncia y valorar en este tiempo el caso. ¿Por qué? Porque aquí hablamos, por ejemplo, del delito de violencia, como dije, son muchos, ¿no? Entonces también, por lo general, son continuos, no es nada más de que un día ya se calmó, al otro día me pega, al otro día solo me grita. Entonces son varios factores y por lo tanto la violencia siempre, nunca, desgraciadamente nunca suele ir en declive, al contrario, siempre aumenta. Entonces, por lo mismo, yo lo que les puedo decir es que si están en una relación donde las presionan económicamente o donde, por ejemplo, todavía son novios, pero ese novio te limita a no tener suficientes amigos, a, por ejemplo, no ponerte la ropa que te gusta, a no ver a tu familia o te llega a pegar y demás, termina esa relación cuanto antes y busca ayuda. Si, por ejemplo, no encuentras apoyo quizás en ese momento con tu familia o amigos, hay instituciones como nosotras o por ejemplo también donde te pueden brindar ayuda con todo el gusto, porque para eso estamos. Hoy le hablo a las mujeres y que piensen en ellas mismas, porque el día de mañana no sabemos con quién no podemos contar. Y esa es nuestra misión. Al final de cuentas, quisiéramos rescatar a todas, pero pues también sabemos que no se puede por muchísimas cuestiones. Pero pues aquí estamos también para ayudarlas. Y como les repito, ustedes no duden en luchar por sus derechos, porque son personas, más allá de mujeres, son personas. Y el artículo 1 de la Constitución dice que todas las personas en el país deberán, primero que nada, ser respetados todos sus derechos humanos. Maravilloso, maravilloso, porque eso también da esa seguridad de que sabemos que la ley tiene todos estos mecanismos que puedan servir para poder apoyar ante una situación de emergencia, y que, como mencionábamos también, es una situación que desafortunadamente es muy frecuente. Ahora que comentabas lo del ciclo de la violencia, esa es una realidad, es gradual y cada vez va en aumento. Y también a veces la violencia es generacional, ¿no? El hecho de que si tal vez la pareja violenta a la mujer, pues esto va teniendo consecuencias en otras generaciones, y que también pues están como que en esas etapas de explotar en la dinámica de pareja. Viene la luna de miel, la reconciliación, luego otra vez la etapa de tensión y luego otra vez esta etapa de explosión. Entonces, chispas, estamos ante una situación que a veces no se percibe, no se percata, y que creo que el punto también aquí clave es esto, la prevención, ¿no? El hecho de poder marcar un límite, como sobre todo mencionaban ustedes. A mí me llama mucho la atención, hay una investigación que hizo el Instituto Politécnico Nacional sobre lo que es el test violentómetro, ¿no? En donde va marcando también este margen de conductas, porque fíjate, nosotros no podemos leer la mente de la persona. O sea, tampoco podemos, incluso así a ojo de buen cubero, hacer una evaluación, una radiografía para decir es violento o no es violento. Pero sí tenemos pautas conductuales que, como mencionaban, van en aumento, ¿no? Sí, de hecho lo llaman violómetro, sí es muy común. De hecho nosotras lo conocemos, porque quiero enfatizar algo. Muchas veces la violencia comienza con un no te lo pongas, mi vida, esa falda te queda muy corta, a una violencia física que te pueden malmatar, sí, claro, o incluso llevarte a un feminicidio. Entonces, por eso sí es muy importante hablar de estos temas y hablarlos como son. ¿Por qué? Porque muchas veces nos limitamos a, sí, todo está bien, y, sí, pero mira, mejor no hablamos de esto. No, es que son problemas que se tienen que poner sobre la mesa y decir, bueno, hay esta situación, ok, reconocerla, yo la estoy viviendo, entonces, también tengo que hacer esto por mí. ¿Para qué? Para que más adelante no me suceda esto. Ahora sí que no tiene nada que ver con jurídico, pero el mejor consejo que le puedo dar a cualquier mujer es que corten de tajo cualquier relación insana que puedan tener por ellas mismas. Claro, claro. Y pues básicamente también nos resta ir ya cerrando con esta charla,
coménteme cuál es ese mensaje que quieren dejarle precisamente a las mujeres que les están también observando, y por qué no también a nosotros que de alguna u otra forma replicamos esos modelos de violencia, porque también ese es otro tema, ¿no? De las nuevas masculinidades, del cómo probablemente también lo naturalizamos y lo damos por hecho, y a veces ni siquiera nos damos cuenta de esas expresiones de microviolencia que también puedo ejercer, pero también ese es un tema de toma de conciencia, ¿no? Sí, claro, creo que en esa parte me gustaría mencionar que no solo es la cuestión desde nuestras trincheras siendo mujeres de evitando, como comentabas, o concientizándonos y dejando de justificar ciertas actitudes, ¿no? Exacto. Sino como madres, como hermanas, como hijas de hombres, hay que aprender a educar, y no solo a educar, sino aprender también, o sea, aprender a que ellos aprendan a deconstruirse, a entender que está mal, aprender que desgraciadamente por no decir un número al azar, el 99.999 de nuestro país, ¿no? Y no de otros lugares. Desgraciadamente aquí sufrimos violencia en la calle, sufrimos acoso, sufrimos violencia laboral, sí, económica, patrimonial y de todas las que ya comentamos anteriormente, ¿no? Entonces creo que para cerrar únicamente a mí me gustaría comentar que pues no están solas, nosotras les creemos, para eso está pues la red de abogadas, en este caso pues nosotros somos la sede de Yucatán, nos pueden buscar en Facebook como Abogadas Violeta Yucatán, y pues en cualquier situación, ya sea de violencia, ya sea no solo por apoyo jurídico, nosotras pues va a ser un pequeño comercial, ¿no? Sí, no, nosotras claro, podemos apoyarlas de cualquier manera, nosotras les creemos, somos una red que pues está comenzando todavía, somos una red joven, pero de verdad hemos llevado bastantes asuntos ahorita en cuarentena, ¿no? Y pues sí, yo creo que pueden confiar en nosotras, y sobre todo si tienen alguna duda, no precisamente por algún asunto jurídico, estamos para atenderles, ¿no? En redes sociales. Excelente, yo creo que eso también, como comentas, creo que a raíz de esta situación de la cuarentena, pues los retos también han sido mucho en tema no solo de salud, sino también en cuestiones sociales, que es donde también ustedes apoyan mucho por cómo ha incrementado este nivel de violencia. Ahora sí que pues estamos con el enemigo en casa, ¿no? De hecho, antes de terminar, y sí quiero enfatizar, nosotros, como te digo, iniciamos aquí en Yucatán, abril, mayo, en junio, sin mentira, teníamos más de 15 casos, y eso para iniciar es mucho, pero todos, absolutamente todos, eran precisamente mujeres que tenían que soportar a su agresor por pasar más tiempo con ellos, forzosamente en casa. Entonces, el quédate en casa no fue seguro para las mujeres en México, en Mérida y en todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque precisamente como ellas no saben que hay tantos tipos de violencia, están de alguna forma acostumbradas a vivir así, pero como dijo mi compañera, hay que educarnos todos y tratar de ser una sociedad mejor para no tener estos problemas que al final de cuentas también nos afectan como país. Definitivamente, precisamente esa es también la intención de poder invitarlas, y me da mucho gusto que hayan podido también tener acceso a este día, a esta plática, a esta charla, sobre todo porque también nosotros necesitamos mandar ese mensaje. Creo que estamos en un tiempo en donde podamos sumar y poder marcar esa diferencia para exactamente eso, como comentan, esa juventud, ese entusiasmo, que pueda también llevar esa voz. Yo creo que la mejor forma es a través de redes. Yo creo que también es mucho acerca de las acciones en concreto, así como ustedes lo van realizando. Y definitivamente pues les agradezco mucho esta gran labor que están realizando, porque sé que también dejan una marca, dejan una trascendencia, dejan un camino que sé que también nuevas generaciones se van a motivar en algún momento también, querer estudiar así como ustedes, para poder llevar esa voz, ¿no? Y bueno, algo más que quisieran comentar, algún mensaje más que quieran dejarle a toda la gente que nos está observando, que nos está siguiendo también. Pues nada más creo que me quedaría decir que nos queda mucho por platicar. La verdad es que aquí no se termina, hay mucha información por decir y mucha forma de concientizar, no solo a los jóvenes, a los adultos y a todo aquel que quiera hacer, pues no, seguirse educando y quiere tener acceso a la información. Entonces, como te comenté, pues creo que nos pueden buscar a ambos en redes sociales, ya sea a ustedes o a nosotras, para más información, ya sea al respecto del tema o sobre otros temas que tengan que ver con o con cualquier cuestión que tenga que ver jurídica o psicológica. Muchísimas gracias. Shirley Ricalde también aquí acompañándonos, y Adriana Cristal.
Mira, yo lo que les puedo decir a todas, y se los repito una vez más, no tengan miedo. O sea, estamos para apoyarlas. Hoy en día estamos más conscientes que nunca que existe la violencia de género, y si queremos ayudarlas es porque sabemos y entendemos realmente de dónde viene de raíz esa problemática. Y si alguien les dice que no se puede, sí se puede, porque como les repito, son sus derechos humanos y ustedes los necesitan. Ahora sí que ustedes, más que lo necesiten, son sus derechos que nadie se los puede quitar por el simplemente hecho de ser persona. Perfecto. Pues en nombre de la Asociación Ayuda les damos la más mayor gratitud, sobre todo por acompañarnos en esta transmisión. Y pues nos dirigimos también al público. Recuerden que trabajar de manera multidisciplinaria desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la salud, esa es una de las principales prioridades que también tenemos. Vayan dándose cuenta que existen muchas personas que están realizando acciones para poder erradicar lo que viene siendo la violencia, y también generar conciencia sobre todo a todos aquellos que también de alguna u otra forma, sin saberlo o incluso si tal vez no nos damos cuenta de que podamos replicar algún modelo de violencia, es importantísimo hoy generar conciencia para evitar que esto siga impactando de una manera tan caótica como puede llegar a ser incluso un feminicidio. Entonces, pues les agradecemos mucho que nos acompañen. Mi nombre es Ángel Patrón y estamos también aquí en comunicación. Recuerda que tenemos también líneas de atención gratuita para poder apoyarles si es en el caso de que vivas una situación de violencia. Recuerda, como bien nos mencionaban nuestras profesionales, no estás sola, estamos para acompañarte. Así que recuerda que también todo aquello que tú necesitas, descúbrelo, ya se encuentra en ti. Nos vemos.